Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Oseas capítulo 2, el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Te invito a orar. Querido, eterno y bondadoso Dios, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias, Padre, por acompañarnos en las diferentes actividades que realizaremos el día de hoy. Pero te pedimos en este momento, Señor, que tú nos acompañes en el estudio de tu palabra, que nuestra mente pueda ser influenciada por el poder de tu Espíritu, para que podamos comprender más y más de ti. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El profeta, después de dramatizar su situación familiar, quiere sacar la lección que de ella se desprende. El matrimonio con Gomer simboliza el matrimonio de Dios con su pueblo Israel. La esposa infiel, Israel, se había ido tras los ídolos, engendrando hijos de sus infidelidades, simbolizado en los nombres de los 3 supuestos hijos de Oseas. Se cree que el profeta usa en todo el capítulo 2 las experiencias reales de su esposa infiel como una representación de la deslealtad de Israel. Israel había cometido adulterio espiritual con los ídolos y naturalmente había dejado de ser la esposa de Dios. Ya no estaba unida con Él mediante la fe y el amor. Por eso Dios repudió a Israel. Oseas describe en el capítulo 2 el profundo dolor de Dios por la infidelidad de Israel. Este capítulo comienza a describir la crisis familiar de Oseas y se aplica de manera clara a la manera como el pueblo de Israel fue infiel con Dios. Los versículos 1 al 5 conforman la primera sección de este capítulo 2 del libro de Oseas y se refiere que, al igual que Gomer, los hijos de Israel cometieron adulterio al adorar los falsos dioses. Miremos el versículo 1. Decid a vuestros hermanos, pueblo mío, y a vuestras hermanas, compadecida. En otras versiones aparece, como la versión 2015, diga a sus hermanos Ammi y a sus hermanas Ruhama. Estos nombres significan Ammi, pueblo mío, y Ruhama, lo que ha recibido compasión. Estas palabras expresan el pináculo del amor de Dios y dan una nota de ánimo. Estos nombres muestran que Israel es el pueblo de sus afectos, es el pueblo a quien el Señor ha brindado su amor y compasión. Sigamos los versículos 2 y 3. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, que aparte de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje, la desnude y la deje como el día en que nació, haga de ella un desierto, la convierta en tierra seca y la mate de sed. Se manda al pueblo de Israel que pleitee, que alegue con su madre, la nación de Israel, para que se arrepiente y se vuelva a Dios. Aquí el Señor llama a su pueblo a pleito para mostrarle su tremendo error. Es como si estuviera en una escena de juicio y se le pide a los hijos del pueblo que presenten los cargos contra su madre, Israel, con el objetivo que se arrepienta y vuelva a él. Es debido a que ha cometido adulterio espiritual con los ídolos, naturalmente ha dejado de ser la esposa de Dios. Ya no estaba unida con él mediante la fe y el amor. Por eso Dios repudió a Israel. Entonces llegaría a quedar desvalida y débil, como estaban los hebreos cuando Dios los sacó de Egipto. Israel era una nación porque Dios así lo había determinado. Los había traído a una tierra que fluye leche y miel, pero ahora Dios los castigaría y dejaría esta tierra como un desierto. Porque debido a su maldad, que es tan grande,
sus hijos estaban impregnados del mismo espíritu de idolatría. La lamentable condición de la tierra refleja el estado interior de Israel, pues el alma que ha abandonado a Dios y a su vez ha sido abandonada por Dios, se siente solitaria y desolada, angustiada y con sed ardiente. Sigamos con los versículos 4 y 5. No tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Bueno, este pasaje nos muestra que por lo menos 2 hijos de los mencionados no eran hijos de Oseas. Este pasaje llama la atención al mal persistente de las sucesivas generaciones de israelitas. Los hijos demostraron ser peores que la madre que los había dado a luz. Los hijos tienen la tendencia a seguir los malos caminos de sus padres y así llegan a participar de sus castigos. Lo cierto es que la madre se entrega a sus amantes, al parecer los ídolos de Asiria y de Egipto, y atribuye a ellos el haberles dado lo necesario para la vida, mostrando ingratitud al Dios del cielo. Note que las veces que este pasaje menciona mis amantes, mis panes, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida, esta es la realidad del egoísmo humano. Primero despoja a Dios de sus dones que le ofrece y considera que son suyos. A veces por buscar esos abandonan a Dios y se atribuyen a sí mismos o a sus ídolos los dones que recibe del cielo. Esto mismo ocurre hoy. La gente es ingrata con quien verdaderamente provee lo necesario para que puedan vivir. Son ingratos con el Dios que todo lo puede y todo lo suple. Hay una mezcla de sentimientos y acontecimientos que llevaron al Señor a tomar la decisión de castigar a Israel. Esta es la sección que va del versículo 6 hasta el 13. El objetivo de este castigo es atraerlos de regreso. Leamos los versículos 6 y 7. Por tanto cerraré con espinos su camino, la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, regresaré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Puesto que Israel está ciega, siguiendo a sus amantes, los ídolos, Dios, su verdadero esposo, movido de extrema solicitud y amor por su esposa, va a tomar medidas extremas privándola de muchas cosas, hasta que vea la inutilidad de seguir su conducta idolátrica, ya que estos ídolos y sus amantes en la hora de necesidad no podrían ayudarlo. Ahora, como dice el versículo, Dios rodeará su camino de espinos y lo cercará con seto del cautiverio asirio, porque Dios no permite que el malvado prosiga su camino en su desenfreno. Ahora, si esto sucedió realmente en el caso de Gomer, indica que los que adulteraron con ella no estuvieron dispuestos a darle ayuda permanente y evitaron su presencia siempre que les fuese posible. Por eso Gomer reconoce quién es su primer marido. Es decir, antes de Oseas no había tenido ningún otro tipo de relación. Oseas era su primer marido. Ese es el caso de Israel. El Señor es su primer marido. Cuando Gomer se da cuenta de que sus amantes, ninguno se quiere hacer cargo de ella, entonces se da cuenta de su falta y desea volver a su primer marido, donde encontraría todo lo que le faltaba. Esa es la realidad espiritual que vemos en la Biblia de personas como el hijo pródigo, que volvió en sí y pensó en la casa de su padre. Los seres humanos debemos llegar a reconocer la soberanía de un Dios de amor. Miremos los versículos 8 y 9. Ella no reconoció que yo era quien le daba el trigo, el vino y el aceite, quien multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino en su estación. Le quitaré mi lana y mi lino,
que le había dado para cubrir su desnudez. Esto revela la ignorancia pecaminosa del pueblo de Dios y su ingratitud con el verdadero dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Dios había hecho prosperar el gobierno de Jeroboam, pero en vez de usar esa riqueza para la gloria de Dios, el apóstata Israel le empleó en prácticas de idolatría que significaban una relación contra los caminos de Dios. Usaban los dones que Dios les daba para ofrecer sacrificios a Baal. Dios resuelve entonces castigar a Israel, privándolo de las misericordias que habían sido tan mal usadas en la idolatría y el pecado. Por eso el Señor enfatiza que eso que el pueblo consideraba que había ganado por sí sola no era otra cosa que milana, es decir, provenían de Dios. Ahora Dios les iba a privar de todo esto por su idolatría. Esto debe hacernos reflexionar que uno de los males que debemos evitar es la ingratitud y creer que todo lo que tenemos es porque nosotros lo merecíamos o que lo que hemos alcanzado con nuestro propio poder y desconocemos al Dios eterno. Por eso a veces sufrimos de escasez, debido a que el Señor nos lleva a reconocer que todo don que tenemos es proporcionado por el mismo Dios. Seremos obligados a reconocer que solo somos mayordomos de las dádivas del cielo y no sus propietarios. Si nos negamos a reconocer al dador en medio de la abundancia, tal vez seamos obligados a reconocerlo por medio de la escasez. Debido a que este pueblo ha sido ingrato con Dios, que las bendiciones que Dios les da las usa para la adoración a dioses falsos, entonces Dios los castiga quitándole todos los dones otorgados. El versículo 10 y 11 dice: Ahora descubriré su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mis manos. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus sábados y todas sus solemnidades. Continuando con el símil de la esposa infiel, el Señor advierte que la desgracia seguirá a la escasez en el caso de Israel. La que una vez fue una delicia, ahora es considerada con desprecio y desdén. El pecado y el gozo no pueden permanecer juntos mucho tiempo. Si Israel no quitaba el pecado de su gozo, Dios quitará el gozo de su pecado. El gozo mundano no es sino un remedio del verdadero gozo del alma. Consideramos que el gozo que ofrecen los placeres mundanos no son permanentes. Parece que proveen felicidad, pero lo que acrecienta es un vacío interior más profundo. Ese gozo momentáneo les será quitado, como también todas las fiestas, tanto nacionales como religiosas, desaparecerán e incluso los sábados pierden su razón de ser, porque dejaron de ser un día de encuentro con Dios y se convierte en un día de adoración a falsos dioses. Era inútil que Israel observara algunas de las formas y ceremonias del culto a Jehová, mientras que en espíritu estaban en servicio a la idolatría. Miremos los versículos 12 y 13. Haré talar sus vides y sus riquezas, de las cuales dijo: Este es el salario que me dieron mis amantes. Las convertiré en un matorral y se las comerán las bestias del campo. La castigaré por los días en que quemaba incienso a los Baales, cuando se adornaba con sortijas y collares y se iba tras sus amantes, olvidándose de mí, dice Jehová. Dios ahora amenaza con eliminar los medios de sostén, haciendo desaparecer así toda esperanza futura. Las vides y las higueras eran símbolo de prosperidad y paz, pero en vez de reconocer la fuente de su prosperidad, pensaba que ese era el pago dado por todas sus infidelidades. Entonces, la tierra donde crecían las vides y los árboles frutales se convertirá en una región de malezas silvestres, debido a que quemaban incienso a Baal y se adornaban con joyas para rendirle culto. De esta manera daban la espalda a quien él proveía todo. Ahora Baal no es nada, y nada podrá hacer por ella. Pero cuando ella decida volver a su primer marido, cuando venga arrepentida, entonces será restaurada a todos los privilegios que tenía. Esta es la sección que va del versículo 14 hasta el 23. Veamos los versículos 14 y 15. Por eso voy a seducirla,
La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Le daré sus viñas desde allí y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Esta súbita transición en la narración realza el cuadro del permanente e inagotable amor de Dios para con su pueblo a pesar de su ingratitud. Esto nos enseña que nosotros podemos olvidarnos de Dios, pero Él nunca se olvida de nosotros. Dios la llevará al desierto, que para Israel es símbolo de la libertad, como cuando salió de Egipto, que fue llevado al desierto donde allí fue educado en los caminos de Dios y allí hizo pacto con su pueblo. Dios desea en la época de Oseas hacer lo mismo por Israel e incluso dice que lo llevará al valle de Acor, literalmente el valle de la perturbación. Sin duda se refiere a los acontecimientos que siguieron al pecado de Acán, en donde la maldición desaparece cuando el pecado es descubierto y eliminado. De esta manera se abre una puerta de esperanza, una puerta de la restauración para librarnos del cautiverio. Así como Israel cantó al cruzar el Mar Rojo, así cantará Israel al experimentar la restauración que Dios obrará con su pueblo. Elena de White comenta: en un lenguaje simbólico, Oseas presentó a las 10 tribus el plan que Dios tenía para volver a otorgar a toda alma penitente que se uniese con su iglesia en la tierra las bendiciones concedidas a Israel en los tiempos cuando éste le era leal en la tierra prometida. Libro Profetas y Reyes 223. Y como ocurrió cuando cruzaron el Mar Rojo, ahora volverán a cantar en agradecimiento a las pruebas del amor de Dios. Y esas mismas bendiciones Dios quiere otorgarlo a aquellos que vuelven a Él, aquellos que aceptan su bondad y su dirección. Leamos los versículos 16 y 17. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Cuando Israel vuelva del cautiverio será un segundo éxodo, será el tiempo de restauración total. Le llamará Ishi, que significa mi marido. Indica el propósito de Dios de renovar su pacto con Israel. Figuradamente, Dios volverá a casarse con su pueblo. Esto se amplía en los versículos 19 y 20, donde dice: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. El matrimonio anterior había terminado en un desastre. Israel se prostituyó y Dios lo había repudiado, pero estaba dispuesto a tomar de nuevo a su esposa infiel y a restituirla en su estado anterior. Esperaba que su experiencia anterior sirviera para asegurar la permanencia del nuevo contrato matrimonial. Dios renovará su pacto con su pueblo. Dios volverá a traerlos para que disfruten de sus bendiciones. Por eso promete que su nombre ya no será Baali, que también significa marido, pero en condición de amo o dueño, como una autoridad severa y de dominio, en contraste con su verdadero marido, que le ofrece la paz, amor y prosperidad. Porque de ahí en adelante el verdadero marido será su protector y sustentador. Y finalizamos el estudio de este capítulo con los versículos 21 al 23. En aquel tiempo yo responderé, dice Jehová, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra, tendré misericordia de Lo Ruhama, y le diré a Lo Ami, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. Dios hará que las cosas sean diferentes para su pueblo. Dios está dispuesto a restaurar todo lo que Israel había perdido por su idolatría. La tierra dejará de ser un desierto y se convertirá en tierra fértil porque la bendición de Dios estará sobre ellos. Y termina hablando de una restauración total. El significado metafórico de los hijos de Gomer es invertido y se usa metafóricamente para representar la relación matrimonial restaurada. Jezreel, que significa Dios esparcirá, pues Dios dice sembraré. En vez de Lo Ruhama, que significa no compadecida, ahora Dios promete
tendré misericordia. En vez de lo ame, no pueblo mío, ahora Dios dice, tú eres pueblo mío. El carácter de Dios es amor y misericordia. Va a tomar esta nación que se había apartado de Dios y lo hará un pueblo fiel. Su relación con su pueblo será muy cercana. Lamentablemente la historia nos muestra que Israel no cumplió con todas las condiciones de ese nuevo pacto. Por tanto, esas promesas ahora son para el Israel espiritual, es decir, para todos aquellos que hoy confían fielmente en el Señor. Apreciado amigo y hermano, quizás alguno de nosotros necesitamos volver nuestra mirada al Dios Padre amante y que siempre está tocando la puerta de nuestro corazón para que le permitamos entrar y que Él pueda restaurar nuestra vida. Es hora de permitir que el Señor haga su obra en nosotros. Él da nueva vida. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.